Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos. Antes de comentar sobre el asunto, el tema de esta mañana, quisiera hacer una oración por usted que está viéndome y que quizás está siendo bombardeada con pensamientos malos, pensamientos de dudas, de miedos y etcétera. Yo quiero orar por usted. Y si usted concuerda con mi oración, con lo que le voy a pedir a Dios, las palabras que diremos llegarán a usted y harán que unamos nuestra fuerza, nuestra fe, y Dios atenderá nuestro pedido. Vamos a orar. En el nombre del Señor Jesús, mi Padre, hemos enseñado tu palabra diariamente. Aún así, muchas personas, lamentablemente, no logran entenderlas porque no nacieron de ti, no tuvieron una experiencia contigo, no conocen, no están ambientadas, familiarizadas con tu palabra. Entonces, quiero pedirte por esas personas y también por aquellas que sedientas están buscando el conocimiento en tu palabra. Entonces te pido, Espíritu Santo, que vengas a estas que están sedientas, hambrientas de oír, que ellas conciban una nueva vida. Porque es como tú dijiste, mis palabras son espíritu y vida. Entonces que haya espíritu, el Espíritu Santo dentro de ellas. Tu palabra es espíritu y es vida para aquellos que beben de ella, que la absorben y la colocan en práctica. Entonces te pido en el nombre del Señor Jesús, ven a iluminar el entendimiento de todos, para que todos puedan beber de esa fuente que es el Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Nosotros estamos hablando sobre la palabra. Mejor dicho, el pensamiento. Los pensamientos. Hablamos ayer sobre los pensamientos, el pensamiento de la fe de Moisés. Y yo quería añadir hoy los pensamientos de fe, los pensamientos de vida, los pensamientos que conducen a la persona a la victoria y también los pensamientos que conducen a las personas a la derrota, al fracaso. Presta atención. De los pensamientos viene la palabra o las palabras. De los pensamientos viene la palabra. Jesús dijo así, mire lo que Jesús dijo. Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Con una palabra, usted puede dar vida, pero también con una palabra usted puede matar. Depende de la palabra que sale de su boca. Solo que esa palabra sale de su pensamiento o de su corazón. Depende de su corazón, depende de su pensamiento. Esa es la razón de la necesidad de que todos tengan el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene para guiar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra razón, nuestro espíritu, para que nuestro espíritu conduzca nuestra alma y nuestro corazón, para que en armonía nuestro cuerpo lo agradezca.
porque es del espíritu al alma, del alma al cuerpo. Jesús dijo así, mire qué bueno, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero antes él dijo, yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Vio? ¿Vio? Presta atención. Cualquier palabra que digamos, por ella seremos justificados o condenados. Somos nosotros los que nos condenaremos o nos justificaremos a través de nuestras palabras. Y de hecho, vea, usted que suele hablar sin sentido, a veces decimos, todo el mundo dice, a veces sandeces, ¿no es cierto? Tonterías, todo el mundo dice tonterías, pero hay personas que no dicen pequeñas sandeces, sino sandeces grandes, enormes, que ni se puede cargar con las manos. Solo una carreta para cargarlas, y esa es la realidad. Pero lo que Jesús dice, de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Palabras vanas, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Solo depende de cada uno de nosotros. Obviamente, quien tiene el Espíritu de Dios, quien combina sus pensamientos con los pensamientos de Dios, con la palabra de Dios, quien se somete, se sujeta a la palabra de Dios, esa persona vivirá en paz, porque somete su espíritu, su alma, su espíritu y su alma a la voz de Dios, a la poderosa voz de Dios. Entonces ella es conducida por esa voz, que es la voz del Espíritu Santo, para que la persona entonces pueda tener vida y rebosar vida. No solo tener vida, sino también darles vida a aquellos que están muriendo. Entonces, amiga y amigo, Jesús dijo, presta atención a lo que Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré, son las palabras que vienen del Espíritu. El que beba del agua que yo le daré, la palabra, beba de la palabra, esa agua, es decir, esta agua o esta palabra, este Espíritu que es el Espíritu Santo, se convertirá en él en una fuente que brote para toda la eternidad. Pero la palabra comienza en el pensamiento. El pensamiento, guiado por el Espíritu Santo, hará surtir, hará brotar la palabra de vida. Y eso es lo que hemos intentado llevarles a ustedes diariamente. La palabra de vida. Obviamente, quien tiene sed, bebe, la aplica en su vida y es bendecida naturalmente, porque bebe de la palabra de Dios. ¿Quién no cree? ¿Quién no la absorbe? ¿Quién no la bebe? ¿Quién la desprecia? ¿Quién duda? ¿Quién critica? Claro. ¿Qué se le va a hacer? ¿Va a discutir? No. La fuente no discute con quien bebe de ella. La fuente da, brota, sigue brotando, brotando, brotando y brotando. Y si a la persona no le gusta aquella agua, que no beba. El problema es de ella.
Pero la función de quien bebe de esa agua, que es la palabra de Dios, es dar, es brotar, para que aquellos que tienen sed beban. ¿Y quien no tiene sed, qué beberá? Va a despreciar, va a criticar, dirá que el agua es amarga. Preste atención, mi amiga. Su vida, mi querido amigo, su vida, su éxito, su eternidad, que comienza aquí en la tierra. La eternidad no comienza después de la muerte, comienza aquí en la tierra. Depende de su pensamiento. Su pensamiento depende del pensamiento de Dios, que es su palabra. Su palabra, las Sagradas Escrituras, son los pensamientos de Dios. Son pensamientos de orden, disciplina, justicia, derecho, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es perfecto. La palabra de Dios solo bendice. Entonces, ¿quién combina? ¿Quién se adhiere a la palabra de Dios? ¿Quién se sujeta a la palabra de Dios? Y por eso somos siervos de Dios, llamados siervos. Porque el siervo oye la voz de su Señor. ¿Y qué le dice el Señor al siervo? Palabras. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces somos justificados. Seremos justificados. ¿Por qué? Porque estaremos siempre rebosando palabras de vida. Pero aquellos que no beben de esa fuente, que no beben del agua, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios, aquellos que no se sujetan a la palabra de Dios, obviamente beben del agua de este mundo, de la palabra del mal, la palabra que trae duda, la palabra que trae inseguridad, la palabra que crea un vacío, que lleva a las personas a la muerte y a la muerte eterna. Entonces yo quería que usted entendiera esto. Su vida depende de usted. Usted es quien elige. Usted es quien decide si va a oír o a someterse a la palabra de Dios. Si usted es sierva de la palabra de Dios, siervo de la palabra de Dios, o si usted va a rechazarla. Depende de usted. Es una elección personal, individual, que Dios no le impone a nadie. Él deja que nosotros decidamos. Adán y Eva estaban en el jardín. Todo era perfecto, todo funcionaba con perfección, con armonía. Pero ellos tenían algo dentro de sí llamado libre albedrío. Dios los hizo perfectos, inclusive con el derecho de elegir lo correcto o lo incorrecto. Ellos optaron por lo incorrecto y este mundo está hecho todo un infierno. Pero lo peor es su vida. Ahora, no sirve que estemos condenando a Eva y después a Adán a causa de que hayan caído en tentación. Usted también está siendo probado. Todos nosotros somos probados aquí en la tierra. Si oímos y obedecemos la palabra de Dios, que es el espíritu y vida, o si rechazamos, desobedecemos y nos rebelamos, todo depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo, usted está ahí, en la práctica. Vamos a hablar de la práctica. Usted está desesperado, desesperada, problema económico, problema en el trabajo, problema de salud, problema de esto, problema de aquello, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea su problema. Si usted absorbe la palabra de Dios, estará saludable interiormente.
y obvio. Cuando usted es fuerte interiormente, lo será en su exterior. Es eso. Nosotros hemos visto la serie Reyes en Record TV y nos ha enseñado eso a todos nosotros. La historia de David, un muchacho sin experiencia, pero él osó enfrentar al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque era fuerte. ¿David era fuerte? No. ¿David era un soldado con experiencia? No. Él no tenía ni condiciones de ir al ejército. Pero él, con una onda, eso mismo, una onda, agarró una piedra y le tiró con fuerza a la cabeza de Goliat, y él cayó. Destruyó a Goliat con una piedra. Esa piedra, amiga y amigo, es Jesús. Cuando tenemos al Señor Jesús dentro de nosotros, es nuestra mente. Cuando obedecemos su voz, entonces Él hace a usted fuerte, invencible, inquebrantable y seguro, fervoroso. No hay más vacío, no hay más depresión, no hay más eso, no hay más. Usted se vuelve fuerte interiormente, porque el espíritu de Él, el espíritu de Jesús, hay quien lamentablemente opta por recibir el espíritu del doctor Fried, doctor Frankenstein, un doctor alemán cualquiera, o del doctor Manuel, no importa, brasilero, portugués, sea quien sea, el espíritu de esa gente. Pero Dios ofrece su espíritu. ¿Y como obispo yo puedo recibir el espíritu de Él? La palabra. Cuando usted absorbe la palabra, absorbe el pensamiento del autor de la palabra, que es Dios. Cuando usted piensa en el pensamiento de Dios, cuando piensa lo que Dios piensa, se vuelve inquebrantable. Usted se vuelve invencible. Usted se vuelve poderoso. Usted se vuelve una fuente. Entonces, amiga y amigo, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea, beba de esa palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es espíritu y vida para aquellos que tienen sed, para aquellos que aman la justicia, que quieren lo que es correcto, lo que es justo, aquellos que están verdaderamente sedientos del agua viva. No importa si usted es pecador o santo, usted tiene sed. Dios le da aquello que usted quiere, su agua, el agua viva. Mañana hablaremos más al respecto de esto y espero que le haya ayudado. Y si acaso quedé o usted no entendió bien, tengo la certeza de que el Espíritu Santo se lo aclarará. Tengo la certeza absoluta. No quedo preocupado, ¿está bien? Usted tampoco esté preocupado porque Él, el Espíritu Santo, va a hablar más fuerte con usted. Pero no se olvide. Jesús dijo, por tus palabras que vienen del pensamiento, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Depende de esas palabras. Esa palabra depende de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Mañana estaremos hablando más al respecto de esto. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Y antes de que me olvide, hoy, viernes, es día de la quiebra de la maldición. Si usted fue víctima de una maldición en su vida, maldición lanzada por su madre, por su padre, maldición lanzada por un vecino, por alguien, y esa maldición ha estado en su vida, porque la maldición es una palabra. Entonces, si usted ha sido víctima de la maldición, venga a deshacer esa maldición. Hoy en cualquier iglesia universal del reino de Dios. Porque está escrito en la palabra de Dios que Jesús tomó nuestras maldiciones. Él cargó nuestras maldiciones.
Si usted cree en esto, usted estará libre. Usted estará libre porque Dios es vida a través de su palabra. Que Dios los bendiga y hasta mañana.